Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión de conferencias plenarias del octavo Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Ahora tenemos la participación del Dr. Luis Roberto Pinofán de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile. El profesor Luis Pinofán es doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, en España. Actualmente es académico titular de la Universidad de los Lagos, en Chile, y está adscrito al Departamento de Ciencias Exactas de dicha casa de estudios. También es director de los programas de magíster y doctorado en educación matemática de la Universidad de los Lagos. En los últimos 10 años ha publicado más de 50 artículos, la mayoría de ellos en revistas de Web of Science o Scopus. Ha dirigido y codirigido diversas tesis doctorales y de maestría. Su línea de investigación es la formación, conocimientos y competencias del profesor de matemáticas, el enfoque ontosemiótico del conocimiento e instrucción matemáticos, historia y epistemología de las matemáticas. Toda su productividad puede ser consultada en su página web. En esta ocasión, en el octavo Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones, nos sentimos honrados en que el doctor Luis Roberto Pinofán nos hable sobre competencias profesionales del profesorado de matemáticas, una propuesta de niveles de desarrollo. Tiene su tiempo. Muy bien, ¿se me escucha? Pues primero que nada, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a la organización del octavo Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones, especialmente al doctor Fernando Macías, al doctor Raúl Escobedo y a la doctora Lidia Hernández por tan generosa invitación que permitió el que yo pueda estar compartiendo el día de hoy aquí con todos ustedes. Bien, entonces voy a compartir pantalla, a ver si me funciona. Si alguien me puede... Ahí está. No sé si se alcanza a ver. ¿Alguien me podría decir si...? Sí, se ve tu pantalla. Perfecto. Muy bien, pues el día de hoy he querido traer a compartir con ustedes uno de los últimos trabajos que hemos estado desarrollando como producto, como en el marco del proyecto Fondesit, que ustedes ven ahí, que estoy coordinando aquí con unos colegas de la Universidad de los Lagos, del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos, y que tiene que ver con este entendimiento, con esta categorización, caracterización y desarrollo de competencias profesionales del profesor de matemáticas. Entonces, a lo mejor la charla del día de hoy va a ser un poquito, digamos, teórica, de los últimos elementos que hemos nosotros encontrado sobre estos niveles de desarrollo, de qué competencias hablamos y cómo se pueden desarrollar de manera progresiva, ¿no? O se pueden mirar en su progresión. Muy bien, entonces, todos sabemos que la formación de profesores de matemáticas sigue siendo uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad, la comunidad de investigación y educación matemática. Desde ese punto de vista, claro, diversos estudios han trabajado a marchas forzadas principalmente desde dos agendas de investigación, entre las cuales destacan, por un lado, aquellos estudios que tratan de caracterizar, tratan de mirar cuáles son esos componentes, cómo se organiza el conocimiento del profesor, conocimiento didáctico y matemático del profesor para favorecer la gestión de sus clases. A propósito, han surgido diversos modelos que tratan de describir estos componentes, esta organización, estas categorías del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los trabajos de Schulman, 86-87, los trabajos de Rowland, el modelo de Deborah Ball, los trabajos de John Félix Kilpatrick, bueno, en fin, han habido diversos modelos a propósito de esta agenda de investigación. Y por otro lado, hay otra agenda de investigación que tiene que ver con el estudio de las competencias que se requieren para la práctica profesional. Y también hay diversos clasificaciones o diversos modelos que intentan armar una especie de categorías o dimensiones, subdimensiones de estas competencias profesionales.
A propósito de la primera agenda de investigación sobre los conocimientos, hay algunos estudios que se han centrado en mirar o tratar de relacionar el conocimiento del profesor o valorar el conocimiento del profesor como uno de los parámetros clave, ¿no? Que está estrechamente vinculado con la calidad docente, con la calidad de enseñanza, y voy a decir calidad entre comillas, ¿no? Y por el otro lado, en la agenda de las competencias, pues se ha dado especial énfasis al tema de la reflexión. Se han desarrollado diversos estudios, pero principalmente focalizados a la reflexión sobre la práctica profesional, ¿no? Desde ese punto de vista, se puede ver que el componente reflexivo es aceptado como una competencia clave para el desarrollo profesional y para la mejora de la enseñanza. Y bueno, esos estudios que ustedes pueden mirar en la presentación dan evidencia de esto, de este foco, ¿no? Claro, aun cuando las propuestas tanto del conocimiento, estos diversos modelos que han surgido, y también de la agenda de competencias, cuáles son las competencias que podría tener o se tendrían que desarrollar para que el profesor pueda gestionar adecuadamente las clases, desenvolverse eficientemente, dirían algunos colegas, ¿no? Aún no hay un consenso sobre un marco teórico que permita describir detalladamente conocimientos y competencias. O sea, se ha logrado avanzar, por supuesto, en esta categorización, categorías, ¿no? De conocimientos, categorías de competencias, pero aún falta describir de manera más pormenorizada, ¿no? Y hay estudios que incluso van más allá, ¿no? Que señalan y que evidencian, como los que están aquí, de Blomemeik, bueno, y otros, que hablan sobre la necesidad de disponer, no solamente de que hay diversidad de posturas, sino que se requiere aún trabajar y hacer un esfuerzo, concentrar acciones desde la investigación para disponer de herramientas teórico-metodológicas que nos ayuden no solamente a caracterizar los conocimientos y competencias, sino también a desarrollar esos conocimientos y competencias relacionadas con las tareas básicas del trabajo docente. ¿Y cuáles son esas tareas básicas? Pues diseñar, implementar, reflexionar, ¿no? Sobre los procesos de estudios de las matemáticas. Además, claro, pareciera ser que estas dos agendas de investigación, a pesar de que hay muchos estudios y de que hay avances en cada una de estas, por un lado, lo decía ya, caracterización de conocimientos, por otro lado, entender y caracterizar las competencias profesionales, hay muy pocos estudios que logran hacer converger estas dos agendas, es decir, cómo los estudios sobre las competencias miran a los modelos del conocimiento y cómo desde el punto de vista de la agenda de los conocimientos del profesor echan una mirada a cómo a partir de esto podemos desarrollar competencias. Entonces, estas distinciones y estos vínculos entre esas dos agendas a veces no son tan claras, ¿no? No se ha logrado, digamos, entretejer del todo. Entonces, en la actualidad no se disponen, al menos que yo conozca, modelos que permitan hacer una integración explícita entre estas nociones. Por un lado, el conocimiento del profesor y por otro lado, la competencia del profesor de matemáticas. Y entonces, aquí es donde queremos nosotros, o este es el meollo del asunto de esta charla que me gustaría compartir con ustedes. Nosotros con los proyectos de investigación que estamos desarrollando tanto aquí en la Universidad de los Lagos como con el grupo que trabaja en el enfoque ontosemiótico y de un modelo que ahora voy a presentar, que es el modelo del conocimiento didáctico-matemático del profesor de matemáticas, hemos tratado de hacer converger, ¿no? Es decir, los mismos estudios empíricos que hemos estado desarrollando nos han arrojado luces para poder hacer converger esas dos agendas de investigación. Entonces, ya les anticipaba, por un lado, y aquí voy a hacer a lo mejor un poquito, tratar de ser breve, porque no es el asunto, el modelo del conocimiento didáctico matemático. Nosotros hemos propuesto al seno de LEOS un modelo que intenta describir, por supuesto,
pero avanzar más allá de formar únicamente categorías, como en algunos otros estudios que ya lo anticipaba, hemos tratado de aportar al conocimiento científico adaptando herramientas metodológicas que permitan hacer pragmáticas o operativizar estas categorías de las que nosotros hablamos y proponemos. Entonces, este modelo, claro, surge a partir de estos tres elementos fundamentalmente, que tienen que ver con los hallazgos y los aportes de diversos modelos en el campo de la educación matemática que describen el conocimiento del profesor o que tratan de ver cuáles son esos componentes que integran o que deberían integrar el conocimiento del profesor, los aportes, por supuesto, del enfoque ontosemiótico y de las herramientas teórico-metodológicas que se han desarrollado al seno de este marco teórico propio de la didáctica de la matemática, y, claro, una serie de resultados empíricos que hemos obtenido, aquí dejo algunos, solo por mencionar algunos, que hemos obtenido desde el 2009 más o menos a la fecha, que seguimos trabajando en estos aspectos. Y que esto nos ha hecho pensar y reflexionar en el modelo que ustedes están viendo en pantalla, que básicamente propone tres grandes dimensiones para organizar el conocimiento del profesor de matemáticas, ¿no? Entonces, como dicen que los esquemas solo los entiende quien los elabora, voy a tratar de explicar rápidamente esto y para ello vamos a olvidarnos en principio de los costados, del nivel de análisis y de las fases del diseño didáctico y nos vamos a centrar en la parte de al centro, perdón, valga la redundancia, de este esquema. Entonces aquí vemos que el modelo propone tres grandes dimensiones que integran el conocimiento del profesor. Por un lado está la dimensión matemática, que tiene que ver con aquellos conocimientos que permiten, matemáticos, que permiten resolver problemas o tareas o situaciones que en principio son pensadas para los estudiantes. Es decir, si soy un profesor de enseñanza básica, entonces si voy a dictar un curso en tercero básico o de primaria en el contexto mexicano, pues claro, yo debería de ser capaz, ¿cierto?, de poder resolver los problemas de tercero básico, pero también podría resolver los problemas que están pensados para los estudiantes de cuarto, de quinto, en general de básica. Entonces, por ahí va la dimensión matemática. Luego está la dimensión didáctica, que acoge e integra las 6 grandes facetas que propone el enfoque ontosemiótico para describir estas miradas o cómo se compone o se integra un proceso de estudio. Y empezamos con la faceta epistémica, que tiene que ver con esta riqueza matemática. De hecho, podemos resumirla como el conocimiento especializado de todo lo que está aquí. Es decir, ya no basta con resolver problemas, sino que hay que ser conscientes, conocer la complejidad subyacente a la riqueza de las nociones, la riqueza matemática de las nociones que estamos trabajando. Es decir, que hay una serie de contextos en los que se pueden utilizar una misma noción, diversas representaciones con los que se puede trabajar, el tema de los significados, problemas, bueno, en fin. Y que esto está conectado, por supuesto, con los elementos contextuales que responde estos elementos a los que responde la faceta ecológica, que tiene que ver con esos elementos sociales, políticos, económicos, que condicionan el proceso de estudio. La faceta mediacional, que tiene que ver con los recursos tecnológicos, materiales, temporales, las interacciones con la faceta interaccional entre los estudiantes, las que promueven entre el profesor, los estudiantes, con los recursos, con el mismo saber matemático. La faceta afectiva, que tiene que ver con la motivación y cómo se puede generar disposición de los estudiantes para poder adentrarse al estudio de una noción concreta o de la matemática en general. Y la faceta cognitiva, que tiene que ver con las características de cómo piensan, cómo aprenden, los errores que podrían cometer los estudiantes, bueno, en fin, ¿no? Y esas son como que en breve, en resumen, esas 6 grandes dimensiones que acoge la dimensión, subdimensiones, perdón, que acoge la dimensión didáctica. Y finalmente una tercera dimensión que tiene que ver con esos componentes del conocimiento del profesor que le sirven para la reflexión sobre su práctica, ¿no? Entonces aquí vemos que reflexión sobre qué, claro, hay herramientas que permiten operativizar, como la idoneidad didáctica, las normas, que ahora hablaremos un poquito más de ello. Bueno, ¿y sobre qué se reflexiona? Sobre los elementos, sobre estas 6 grandes subdimensiones
que están involucradas en el proceso de estudio, ¿no? Inclusive de la dimensión matemática. Pero bueno, si analizamos o reflexionamos sobre elementos de la faceta epistémica, dado que esta engloba la dimensión matemática y algo más, ¿no? Entonces está incluida la dimensión matemática, las tres dimensiones. Y luego, claro, estos niveles de análisis dan cuenta de problemas, prácticas, objetos y procesos tanto matemáticos como didácticos, y lo que intenta aquí es tratar de resumir esas herramientas, esas nociones teóricas, pero también estas herramientas metodológicas, esas metodologías que nosotros hemos adaptado del enfoque ontosemiótico y que permite operativizar cada una de estas dimensiones y subdimensiones. Es decir, no solamente hay definiciones, sino que nosotros podemos encontrar descriptores y herramientas que permiten analizar, y los estudios empíricos han mostrado, al final de la presentación voy a mostrar algunos ejemplos de estos, o sea, algunas referencias en las cuales ustedes pueden profundizar. Hay herramientas que permiten desarrollar ciclos formativos para poder promover conocimientos relacionados a alguna de estas subdimensiones o dimensiones, ¿no? Y finalmente, el lado de aquí del izquierdo en sus pantallas, las fases del diseño didáctico son, digamos, las 4 fases principales en las cuales tanto las 3 dimensiones como las herramientas, los niveles de análisis, están involucradas, ¿no? Es decir, en las que tienen participación o para las cuales se pueden utilizar. Es decir, que si nosotros minimizamos estas 3 dimensiones, nosotros podemos verlas dentro del estudio preliminar, dentro del diseño, dentro de la implementación y finalmente dentro de la evaluación. Obviamente, dependiendo de qué fase del diseño didáctico nos encontremos, pues algunas de las dimensiones o subdimensiones podrían cobrar más relevancia que otras, pero en realidad las 3 siempre están presentes. Por ejemplo, en el caso de la evaluación, la dimensión metadidáctico-matemática es la que tiene mayor presencia, dado que permite, digamos, valorar la implementación, reflexionar sobre lo que ocurre en la implementación y tratar de encontrar mejoras plausibles a la implementación. Y en este recorrido de la pregunta, ¿qué es lo que podemos mejorar? Pues claro, regresamos atrás y aquí se forman ciclos. No quiero profundizar más allá de este modelo del conocimiento, que ya he dado varias charlas y hay diversos artículos como estos que voy a sugerir, ahí están, donde se pueden encontrar la descripción de manera profunda, pormenorizada, de las definiciones, los criterios, descriptores y las herramientas concretas, incluso algunos ejemplos de uso. Por ejemplo, en este de acá, en la herramienta metadidáctico-matemática de los profesores, ahí se pueden ver los criterios y cómo se utilizan para poder reflexionar sobre episodios concretos de clase, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esta literatura puede servir para complementar estas cosas que acabo de comentar sobre el modelo del conocimiento didáctico matemático. Bueno, algunas herramientas del mismo modo. Yo decía en esta parte de aquí, de los niveles de análisis, que hay herramientas que hemos adaptado del enfoque ontosemiótico, que es el marco teórico propio de la didáctica de la matemática que trabajo y que me ha resultado bastante útil para la línea de investigación que desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una de las herramientas que es la configuración, que no voy a explicar, pero bueno, el tema está en que, en términos burdos, podemos considerarla como la esencia de la actividad matemática, la célula de la actividad matemática, donde al centro están los problemas, las prácticas que se desarrollan para resolver los problemas en un determinado contexto y en el que se utilizan, surgen, emergen objetos y procesos matemáticos de distinta naturaleza, ¿no? Algunos que son indispensables, algunos no se pueden evitar, algunos, dependiendo del tipo del problema, del contexto, surgen en mayor o menor medida. Por ejemplo, tenemos este tema, otra herramienta metodológica, teórico-metodológica, tiene que ver con la clasificación de las normas, las trayectorias didácticas, que tienen que ver con los procesos, los diseños, los recorridos, bueno, en fin, y aborda, si se dan cuenta, las 6 facetas y digamos, estas interacciones entre los docentes, discentes, los recursos, los medios, bueno, en fin. Y el tema de la idoneidad didáctica, que es una noción bastante útil y potente en el enfoque ontosemiótico, que nos ha servido para diversas cosas. Una de ellas
es la adaptación que hemos realizado para el modelo del conocimiento didáctico matemático, puesto que aborda criterios y descriptores para poder reflexionar sobre cada una de las subdimensiones que conversamos, ¿no? Por ejemplo, la riqueza matemática. Entonces tenemos indicadores, descriptores sobre los elementos que tenemos que reflexionar, ¿no? Pero bueno, después podemos detallar. Claro, hasta ahora yo he comentado el tema del conocimiento. Nosotros propusimos un modelo del conocimiento que aporta a la literatura científica, decía ya no solamente una integración de categorías y un refinamiento de las categorías que componen o que integran el conocimiento del profesor, sino que tratamos de dar un paso más al proponer una serie de herramientas teórico-metodológicas que permiten operativizar estas categorías. Pero yo les decía al principio que nuestra propuesta trata de hacer converger las dos agendas, ¿no? Entonces, claro, con los estudios que hemos desarrollado, nos hemos percatado de que, en cierto sentido, también se trabajan competencias del profesor. Y entonces, nosotros, una pregunta que surgió de manera muy natural en este recorrido, en este bagaje de estudios empíricos que hemos desarrollado, es ¿cómo estamos considerando y estudiando el conocimiento didáctico matemático de los profesores? Y concretamente, desde el punto de vista de los estudios que utilizan este modelo, cuando nosotros vamos a trabajar con profesores, ¿cómo estamos entendiendo, cómo se entendería o cómo se entiende la noción de competencia? ¿Qué se entiende por la noción de competencia mirado desde el modelo del conocimiento didáctico matemático? Y sus usos y sus herramientas, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las competencias clave que se requiere promover, que son indispensables para que el profesor pueda gestionar, digamos, adecuadamente los aprendizajes o para que pueda desarrollar un proceso de estudio, digamos, lo más eficiente posible, ¿no? Sí, tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Qué se entiende por la noción de competencia y cuáles son esas competencias clave, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a hacer indagaciones, ya teníamos esta inquietud y empezamos a encontrar que los enfoques basados en competencias se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Aquellos que tienen un enfoque cognitivo, aquellos que tienen un enfoque motivacional y los enfoques por competencias que son más integrales o que miran a la competencia en el sentido de la acción competente, ¿no? Hay muchos estudios, como por ejemplo los de Nist y Hogarth, que dicen que, claro, la noción de competencia debería o tendría que ser vista desde un enfoque más integral, ¿no? Y que en educación matemática deberíamos tomar, sobre todo en educación matemática, cierta distancia de posturas un poco más cognitivistas que a lo mejor son propias que son las que predominan a veces, ¿no? Que son a veces más propias de la pedagogía general o de la didáctica general, bueno. Y entonces, de nuestros estudios empíricos, nosotros empezamos a observar el siguiente recorrido, ¿no? Que el profesor tiene que resolver, ¿no? Tiene unas tareas profesionales que ya comentábamos, que son el diseñar, por ejemplo, cosas más concretas, el diseñar clases o procesos de estudio, el implementarlos, el hacer rediseños, el proponer tareas, bueno, en fin, en una de las conferencias pasadas que amablemente me invitaron aquí en la Universidad de Benemérita, Universidad de Puebla, nosotros platicamos sobre cuáles eran estas tareas profesionales. Bueno, pues esas tareas profesionales cuando se resuelven por medio de unas acciones profesionales que unas prácticas profesionales que desarrolla el profesor, unas acciones o prácticas, claro que están altamente cargadas, seguramente ustedes supondrán, de conocimientos disciplinares y didácticos. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, entramos a un aula a mirar la competencia o las prácticas que desarrolla el profesor, estas prácticas que está desarrollando están altamente dotadas de sus conocimientos, tanto de la disciplina como de la didáctica o conocimientos didáctico-matemáticos. Por lo tanto, esas prácticas que nosotros observamos podemos analizarlas con esos modelos del conocimiento y entonces ahí empezamos a conectar con esta primera agenda, que es la agenda de los conocimientos del profesor.
Entonces, las concepciones, esas creencias del profesor, el desarrollo de conocimientos, bueno, esas categorías, bueno, en fin, esos descriptores, nos pueden dar insumos para poder analizar esas acciones que desarrolla el profesor para tratar de resolver esas tareas profesionales que él tiene que desarrollar como parte de su actividad, ¿no? Docente. Y cuando se analizan, habitualmente, si ustedes revisan los estudios, uno va encontrando en este análisis indicadores o evidencias de competencias profesionales y en qué grado, bueno, en teoría deberíamos de tratar de encontrar en qué grado. O sea, nosotros cuando trabajamos en la línea de investigación de competencias en esta agenda, pues analizamos este recorrido y podemos buscar indicadores que dicen cosas de las competencias que desarrolla el profesor. Es decir, pero esto del grado todavía no está. ¿En qué grado está desarrollado? ¿En qué grado utiliza una determinada competencia? Es necesario, además, decir cuáles eran esas competencias, ¿no? Clave, que es la segunda pregunta que nosotros teníamos. Pero bueno, haciendo en síntesis, vemos que estas acciones derivan en competencias profesionales, ¿no? Es decir, que lo que podemos observar, que esas competencias también pueden ser observadas, a lo mejor desarrolladas o bien analizadas a partir de los modelos del conocimiento, del conocimiento de los profesores, ¿no? Que esa es una idea interesante. Pero claro, esto implica tener una conceptualización, una concepción de la noción de competencia que ahora vamos a conversar, ¿no? Estas ideas dan paso a otros estudios que se publicaron, por ejemplo, en el 2017 y en el 2018, en donde vimos esta necesidad de integrar ambas agendas, por supuesto, y que dio paso a una evolución del modelo del conocimiento didáctico matemático a un modelo de conocimientos y competencias, no solamente conocimientos y competencias didáctico-matemáticas. Y bueno, aquí pueden ustedes encontrar mayor información sobre estos recorridos que estoy comentando y sobre este anclaje de los modelos del conocimiento didáctico matemático para poder analizar o inclusive desarrollar, que esto en la actualidad tenemos el grupo de trabajo del enfoque autosemiótico ha estado desarrollando incluso experiencias formativas donde utilizan el modelo del conocimiento didáctico matemático que conversé hace un momento atrás para desarrollar algunas competencias que ahora vamos a platicar. Bien, pero entonces todo esto todavía no deja claro cómo se entiende la noción de competencia, ¿no? Entonces, a partir de esos estudios empíricos, se dan cuenta, y de los desarrollos que hemos realizado tanto con el proyecto que les comentaba, el trabajo que tenemos con profesores en formación, en servicio, como de los estudios que hemos desarrollado a nivel teórico-metodológico al seno del enfoque autosemiótico, nos hace percibir que desde el modelo del conocimiento didáctico-matemático o desde esta evolución al modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas, pues la competencia se está entendiendo desde una perspectiva de acción competente, que es lo que postulaba Nis y colaboradores, ¿no? Es decir, que la idea de competencia tiene que ver con un conocimiento puesto en acción. Es decir, que se puede entender como el conjunto de conocimientos y disposiciones que permiten el desempeño efectivo de los profesores dentro de contextos profesionales típicos. ¿Y cuáles son estos contextos profesionales típicos? Los de su actividad docente, ¿no? Pues el diseñar, el reflexionar, el implementar, el confeccionar procesos de estudio, ¿no? Para orientar aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, lo que podemos concluir o lo que hemos concluido y lo que se concluyó con este proyecto que comento es que, claro, desde ese punto de vista, esta formulación necesita algo más, no solamente encontrar tipos de competencias y subcompetencias y definirlas, sino que esta idea de competencia y las subcompetencias tienen que ser desarrolladas con el fin de que sea operativa las competencias y que sean medibles. No solamente decir, bueno, el profesor tiene o no tiene la competencia, porque cuando trabajamos, pues es evidente que si el profesor no ha tenido experiencias enriquecedoras, digamos, en cuanto a sus procesos formativos, pues es evidente que, y es obvio que sus competencias no estarán
tan desarrolladas. A veces pues, hay estudios que evidencian que los profesores que tienen mucha experiencia, muchos años de experiencia, estas competencias las va desarrollando, las va adquiriendo con la práctica, pero los investigadores noveles, o los profesores noveles, perdón, esto no es tan así, ¿no? Entonces, a veces uno desarrolla estudios donde habla de las categorías de la competencia de un profesor determinado y termina concluyendo de que no es tan competente en algo. Pero ¿cómo podemos ayudarlo a que sí sea competente? Entonces, hay la necesidad de niveles de desarrollo, de descriptores que permitan hacer esa progresión, no solamente para caracterizar, sino para poder aproximarnos al desarrollo y a la valoración de esas competencias en el profesor de matemáticas. Y de este modo llegamos al aspecto central de esta charla. Lo que está, fíjense, este esquema, lo que está a la izquierda tiene que ver con el modelo, es como una síntesis del modelo, y de hecho las descripciones que ustedes ven ahí es como que intento de articulación con otros modelos y tal, pero no quiere decir que se deriven exactamente de los modelos. Por ejemplo, esto del conocimiento sobre los estudiantes, alguien podría hacer referencia al modelo del MKT, pero bueno, se hace referencia para que se vea que se ha considerado. Bueno, es el modelo del conocimiento didáctico matemático que está dando soporte y está cobijando a esta propuesta de competencias del profesor de matemáticas, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos tratado de responder o respondido a la pregunta de cómo estamos entendiendo desde nuestros estudios con el modelo del conocimiento didáctico matemático y el trabajo con profesores en servicio y en formación inicial, la idea de competencia, que es como acción competente, la siguiente pregunta es ¿cuáles son esas competencias que nosotros hemos observado que son indispensables, que son clave para la actividad docente? Y en ese sentido, nosotros hemos propuesto dos grandes competencias. Por un lado, es evidente la competencia matemática, ¿no? Aquí está. Y por otro lado, la competencia de análisis e intervención didáctica. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión de la literatura científica sobre las agendas de investigación de conocimiento y competencias, pues verán que estas dos macrocompetencias, por decirlo de algún modo, digamos que están fundamentadas, es indiscutible. De hecho, la literatura científica avala que la competencia de análisis didáctico e intervención didáctica es indispensable para el profesor, y ahora lo vamos a conversar un poquito. Pero bueno, decíamos que la propuesta novedosa que por primera vez estoy comentando en una charla y que me ha parecido pertinente por el honor de estar aquí en este octavo congreso, este octavo CIMA internacional, esta nueva propuesta de subcompetencias de la competencia matemática, y sobre todo que para cada una de estas subcompetencias hemos propuesto niveles de desarrollo con descriptores, y esos descriptores, por supuesto, lo que están haciendo es permear o tratar de adaptar las herramientas que mostré hace un momento atrás. Nosotros hablamos de las herramientas teórico-metodológicas que proporciona LEOS, pues estas nos dan insumos para poder detectar, para poder mirar, para poder proponer descriptores, ¿no?, para cada una de estas subcompetencias, y que nos ha permitido proponer 4 niveles de desarrollo para cada una de estas. Entonces, para la competencia matemática, vemos, por ejemplo, la competencia de solución de tareas, que es el profesor resolutor, la proposición de problemas, que el profesor es el encargado de proponer esas tareas o situaciones a sus estudiantes para poder generar estos aprendizajes, y la competencia de análisis de las prácticas que resuelven esos problemas. Y de análisis de intervención didáctica, pues el análisis de la actividad matemática, del proceso de estudio, ya no solamente orientado a un problema, sino del proceso de estudio en general, la gestión y análisis de las interacciones, el uso y gestión de los recursos materiales o de tiempos, y el análisis y valoración de la idoneidad didáctica. Por motivos de tiempo, por supuesto, no voy a presentar los niveles de desarrollo para todas estas. Voy a tratar de abordar, a ver si me da el tiempo y no me coge la máquina, el tema de las subcompetencias y los niveles de desarrollo de la matemática, y de la cuarta, que es el análisis y valoración de la idoneidad didáctica, la cuarta subcompetencia de análisis e intervención didáctica. Pero bueno, esto ya nos puede dar una idea general
de cómo se articula el modelo, y ahora vamos a verlo de manera un poquito más concreta, con esta propuesta, cómo fundamenta el modelo a esta propuesta de competencias del profesor de matemáticas. Vamos a hablar primeramente de la competencia matemática. Y claro, la competencia matemática sabemos que es una de las ampliamente discutidas por diversas propuestas curriculares, reformas, etcétera, iniciativas, muy discutida en la comunidad de investigación y por las políticas educativas. Y se han realizado inclusive diversas formulaciones, por ejemplo, el proyecto COM, ¿no?, que entiende la competencia como la disposición perspicaz, detallada de alguien para actuar adecuadamente en respuesta a todo tipo de desafíos, retos matemáticos, ¿cuenta?, intra o extra matemáticos relacionadas con situaciones dadas. Sí, resolver situaciones intra o extra matemáticas que sean desafiantes, ¿no? O bien, no vamos a entrar en todas las definiciones porque esto no acabaríamos, hay muchísimas, pero solo a manera de ejemplo, o bien la propuesta de la OSD en el contexto de PISA, del programa PISA, donde se entiende la competencia como aquella capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo y comprometido. Aquí un primer punto que me gustaría recalcar, aunque parezca, digamos, evidente y obvio, pero cuando uno se mete en estos temas de investigación y empezamos a analizar la literatura científica que hay sobre esta agenda, es frecuente, no quiero decir que siempre, pero sí es bastante más frecuente de lo que uno podría esperar, que la noción o la idea de competencia, esa conceptualización, se confunda entre la competencia matemática, hay una cierta confusión de lo que se entiende por competencia matemática de los estudiantes, del sujeto que aprende, con la idea de competencia matemática de quien enseña, que en este caso son los profesores o futuros profesores. Y en ocasiones esos estudios le dan un tratamiento muy similar, tan parecido que no hay una distinción entre, bueno, ¿y cuál es el plus respecto de la competencia matemática que tiene que desarrollar el profesor de matemáticas, que es el que va a enseñar las matemáticas y desarrollar competencias matemáticas de sus estudiantes, ¿no? Claro, porque como dice Nis, mientras que en el primer caso, cuando hablamos de la competencia matemática del sujeto que aprende, en este caso estudiantes, digo el sujeto que aprende porque hay unos contextos en los que no tienen que necesariamente ser estudiantes, pero bueno, en este caso, para efectos de lo que estamos discutiendo, los estudiantes, claro, los desafíos y situaciones que se dan son de una naturaleza, es decir, la naturaleza es una naturaleza matemática, intra o extra, claro, no una matemática en el contexto de la matemática rigurosa y pura, como las conferencias que hemos escuchado a lo largo de este congreso, sino a lo mejor una matemática un poco más escolar, ¿no?, de las propuestas que se dan en los currículums, bueno, y a lo mejor salirse un poquito también de lo escolar hacia lo extramatemático, bueno, en fin, formando esos desafíos. Y en el segundo caso, los desafíos están más relacionados, se dan cuenta, con las tareas clave para la actividad profesional, que ya no son de una naturaleza matemática, sino que son de una naturaleza didáctico-matemática, es decir, diseñar, implementar y valorar procesos de enseñanza y aprendizaje. O por lo menos en la idea de la competencia matemática, diseñar, implementar y valorar los problemas, por ejemplo, por lo menos los problemas que se van a proponer a los estudiantes, cómo los escogemos, cuáles son los más idóneos para un determinado objetivo que quiera desarrollar de aprendizaje, que quiera desarrollar, bueno, en fin. Entonces, fíjense que la naturaleza de estos desafíos en cuanto a las competencias matemáticas varía de una naturaleza matemática a una naturaleza didáctico-matemática que tiene que ver con las tareas clave de la actividad profesional. Bien, entonces esto como punto de partida, y lo decía ya porque a veces uno dice así, pero eso es obvio, pero claro, cuando uno se adentra en este estudio, es muy fácil, digamos, no hacer esta distinción. Por lo tanto, la competencia matemática del profesor en el modelo que nosotros proponemos requiere, fíjense, y entonces ahí es donde empezamos a hacer esta conexión
tanto de los conocimientos involucrados en la dimensión matemática, que esto permite que el profesor resuelva problemas, que en principio esos problemas estarían pensados para que sean resueltos por los estudiantes a los que se les va a impartir clase, como aquellos conocimientos involucrados en la dimensión epistémica, de la dimensión didáctica, ¿verdad? Con el fin de que el profesor también pueda utilizar, conozca, pero también utilice esos elementos que tienen que ver con la riqueza matemática, la riqueza de la noción que está enseñando, y que esa riqueza, o sea, traducida en términos de representaciones, en términos de diversos usos, contextos de uso de esta noción, del tratamiento que se le da, de que no hay una única estrategia, sino que pueden encontrarse más estrategias para la solución, de los argumentos, etcétera, pueden ser utilizadas para que él proponga, ¿no? Problemas, y para que pueda gestionar, ¿no?, los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, en fin, en resumen, nosotros a partir de la competencia matemática, con todo esto, proponemos 3 subcompetencias, que es la resolución de tareas o problemas. Puse slash, no porque sean tareas o problemas, sino para evitar este dilema, que no quiero entrar en esa discusión, no al menos por el momento, de qué es un problema, de que si un ejercicio es un problema, del problem solving, ese tipo de cuestiones, sino que, bueno, de una situación, de una tarea, de un problema que en principio esté pensado para los estudiantes. La proposición de problemas, ¿no?, que es esta selección de problemas que se van a llevar al aula, o diseño o confección de tareas o problemas que se van a llevar al aula y que se van a trabajar con los estudiantes, y la competencia de análisis de las respuestas a un problema planteado. Bueno, con respecto a la primera subcompetencia, vemos que el profesor debe conocer y ser capaz de realizar prácticas matemáticas. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? Prácticas matemáticas, o sea, resolver los problemas que normalmente, usualmente, abordarían o responderían o resolverían los estudiantes del nivel en el que va a estar él dictando curso, que va a estar regulando, ¿no? Y también cómo se articulan con otros bloques temáticos. Por lo tanto, la primera subcompetencia de la competencia matemática contempla la actividad del profesor fundamentalmente como resolutor de tareas o problemas matemáticos. Y aquí uno dice, bueno, pero esto, o sea, ¿cómo se distingue, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros, un ejemplo concreto que tiene que ver con una experiencia que desarrollamos en el grupo de investigación de aquí de Los Lagos, es el trabajo que se desarrolló con profesores de educación básica, en el cual se desarrollaron unas experiencias formativas sobre la división, con profesores y estudiantes sobre la división y sobre la mediatriz. Y resulta ser que, por difícil que parezca, los profesores tuvieron, digamos, complicaciones para resolver las tareas que fueron de división, por ejemplo, que fueron pensadas en principio para los estudiantes de esa edad. E inclusive algunas acciones que se desarrollaron, algunos discursos y tal, en la resolución de las tareas por parte de los profesores, mostraron confusiones inclusive un poco más graves que la de los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, claro, el profesor tiene que resolver las tareas que están pensadas para los estudiantes, en principio, ¿no? Bueno, y desde ese punto de vista, ¿cómo permeamos las herramientas del enfoque conocimiento y del modelo del conocimiento? Y entonces, esta es la esencia de la propuesta que les comento. Por un lado, esta clasificación de 2 competencias, la matemática, el análisis e intervención didáctica, de que la matemática tiene 3 subcompetencias, pero que además tenemos descriptores que permiten ir viendo, primero analizando una cierta progresión en la consecución de esa competencia, y en trabajos más recientes, que es en lo que estamos ahora, diseñando experiencias formativas para tratar de promover de manera progresiva una determinada competencia. Entonces, de esa manera, por ejemplo, vemos que hay 4 niveles de desarrollo. Por ejemplo, para el resolutor de problemas vemos que un nivel 0 pues ve al profesor como aquel que reproduce tanto el planteamiento de problemas. Entonces, nosotros es común encontrar en la práctica profesores que toman un libro de texto o buscan en una página web, ¿no?, algunos problemas y sus soluciones,
y sin considerar y sin reflexionar en aspectos tales como el problema está adaptado a los objetivos que quiero yo de aprendizaje que quiero desarrollar, los procesos y conocimientos son, digamos, ideales para la muestra de estudiantes con los que yo voy a trabajar, se tienen los conocimientos previos necesarios. Bueno, este tipo de consideraciones suelen estar al margen de esta selección. Es decir, son aquellos profesores que digan, bueno, yo voy a dar clases sobre división, entonces problemas sobre divisiones, por ejemplo en la web, ¿no? Y me bajo un problema sobre división o sobre derivadas o sobre funciones, y sin ver los contextos, sin ver representaciones, sin ver esos elementos, yo lo propongo a los estudiantes porque es un problema sobre funciones y reproduzco las respuestas que encuentro en esos materiales, ¿no? Y es lo que va a discutir en el proceso de instrucción. Entonces esto, fíjense, desde un nivel 0 que ocurre con esto que acabo de comentar, hasta un profesor que empieza a resolver problemas del nivel educativo, ¿se dan cuenta? En la que pues va considerando tipos de problemas, considerando que existen o que podrían existir distintos procedimientos o genera justificaciones para resolver las tareas, ¿no? Hasta un profesor que resuelve el problema de una manera, digamos, más pormenorizada o especializada, entre comillas, mediante el uso de diversas representaciones. En ocasiones utiliza diferentes procedimientos, elabora distintos argumentos. De hecho, ya puede resolver problemas sobre distintos problemas en los cuales se utilizan significados o distintas connotaciones para una noción estudiada, aunque a lo mejor todavía no logra vincular, por ejemplo, la diversidad de significados, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el 3, ¿no? Ya resuelve el problema, entiende los elementos que componen y que integran este problema, bueno, en fin, ¿no? Y que además puede vincular estos problemas de distintos contextos para poder vincular significados de una misma noción matemática, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo se empieza a permear el tema de las herramientas para resolver problemas. Lo mismo ocurre con la subcompetencia 2, en donde, claro, la literatura da fundamento, y los estudios empíricos que hemos desarrollado dan fundamento de que es necesario considerar un elemento clave, que es necesario considerar como elemento clave que el profesor proponga sus tareas, ¿no? Que las aprenda a seleccionar, a lo mejor que le haga adaptaciones y en niveles más avanzados que pueda diseñar sus propias tareas, ¿no? Es decir, es aquella competencia o subcompetencia que mira al profesor como como el responsable de proponer estas situaciones, esas tareas, esos problemas asociadas a un objeto matemático estudiado en un momento particular. Y también, pues claro, aquí vemos que desde el nivel 0, por ejemplo, puede ser compartido con la subcompetencia anterior, desde aquel profesor que no solamente reproduce la respuesta, sino que identifica problemas del libro, de los libros y los lleva a la práctica, hasta aquel profesor que entiende la composición, ¿no? Los contextos en los que se utiliza, que determinados tipos de problemas pueden promover, o los contextos en los que se desenvuelve un determinado problema, potencia o promueve el uso de un determinado significado y no otro, los vínculos intra y extra matemáticos, los vínculos entre significados de una misma noción. Bueno, entonces aquí podemos ver el uso de representaciones, el anticiparse, por ejemplo, a los conflictos o errores que puedan surgir a partir de un problema que se esté pensando, en fin. Entonces ahí pues, también vemos que las herramientas, por ejemplo, la configuración, se va permeando. Y a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Bueno, y lo mismo ocurre con la subcompetencia de análisis de las prácticas, en donde aquí vemos que del mismo modo hemos observado que hay que considerar el análisis tanto de la práctica matemática esperada, es decir, cuando el profesor piensa en un problema, lo planifica, lo diseña, lo selecciona o tal, claro, hay una actividad que debería desarrollar o que hay que promover, que se debería desarrollar por parte de ellos, que son las respuestas esperadas, ¿no? Las prácticas esperadas.
Y entonces el análisis de esa práctica esperada da cuenta de esta riqueza matemática que en teoría quisiera yo promover en el aula, ¿no? Entonces, claro, hacer este análisis de las prácticas esperadas y después el análisis de las prácticas desarrolladas por los estudiantes y contrastarlos es algo que es difícil de lograr, ¿no? Y que se requiere del uso de ciertas herramientas y tal, ¿no? Por ejemplo, desde aquel profesor que identifica elementos a lo mejor clave, por ejemplo, aquí vemos a nivel cero, el profesor analiza las producciones, prácticas matemáticas de sus estudiantes solamente después. Es decir, después de que identifican algunos elementos matemáticos evidentes, por ejemplo, procedimientos. Es decir, yo propongo un cuestionario o dejo una tarea para que resuelvan, los estudiantes la resuelven y una vez que está resuelto, entonces este profesor mira los tipos de respuestas que se dan y entonces mira algunos elementos que son evidentes como el procedimiento en términos de si se usa correctamente o incorrectamente una determinada fórmula o si se utilizó correcta o incorrectamente una determinada definición, etc. Entonces, aquí vemos que no hay este análisis a priori ni de los elementos que tienen que ver con esta riqueza matemática y que queremos explotar nosotros con los estudiantes. Hasta un nivel experto, voy a entrecomillar experto, en donde los profesores se han apropiado de alguna herramienta teórico-metodológica. Y aquí, para la audiencia que nos acompaña, empiezo a formular una pregunta, porque si se dan cuenta, en los niveles 3, que son los niveles, digamos, más avanzados, de desarrollo más avanzado de una competencia, siempre se habla de la apropiación de alguna herramienta teórico-metodológica. Entonces, a mí me gustaría dejar para la reflexión. ¿Ustedes consideran que adicionar la actividad, que ya de por sí es difícil, que tiene el profesor, a todas las obligaciones y responsabilidades que tiene el profesor de matemáticas, se le debe de atribuir el uso de una herramienta teórico-metodológica? ¿O cómo piensan que estamos nosotros desarrollando esa idea de apropiación de una herramienta teórico-metodológica, ¿no? Entonces, pero esto es indiscutible que un nivel avanzado de competencia, cualquiera de las dos competencias o subcompetencias que sea, requiere del uso sistemático de una herramienta que me permita hacer un análisis pormenorizado, que me dé esas directrices, esas indicaciones de por dónde ir, qué analizar, qué mirar, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros proponemos la configuración, pero puede ser otra. Y además la utilizan, no solamente la conocen, sino la utilizan habitualmente para analizar esas prácticas matemáticas. Entonces, por ejemplo, el profesor considera diversas prácticas esperadas. Si yo tengo un problema y pienso en distintas posibilidades de respuestas o respuestas plausibles que pueden surgir y analizo esas respuestas y veo cuáles son los elementos matemáticos que están inmersos en esas respuestas o que podrían emerger con las respuestas, ¿no? Y el profesor puede identificar y analizar algunos elementos de la configuración, por ejemplo, en las prácticas de los estudiantes, los argumentos que dan, las representaciones que utilizan, el tipo de procedimiento, las definiciones, ¿no? Y con esto el significado que está siendo utilizado por un determinado estudiante en un determinado problema, ¿no? Y contrastar con lo que esperaba, es decir, hacer un análisis de lo que se esperaba hacer y lo que se desarrolla, pero también un análisis de lo que se desarrolla en el momento de la práctica, ¿no? Y tal. Bueno, yo creo que ya voy cerrando como competencia análisis, bueno, la segunda competencia análisis de intervención didácticos, ya lo veíamos en el esquema, proponemos 4 subcompetencias. Voy a hablar rápidamente de esta subcompetencia en el análisis y valoración de la idoneidad didáctica, que es de las más complejas de lograr, que requiere de un buen desarrollo o de una progresión en las competencias anteriores, en todas las demás competencias, ¿no? Puesto que tiene que ver con esta integración de conocimientos y competencias del profesor para poder reflexionar sobre su prueba práctica o sobre la de otros en diversos momentos del proceso. Es decir, antes de la implementación, que es una reflexión, nosotros la hemos denominado a priori, durante la implementación, que es la reflexión in situ, y después de la implementación, que es una reflexión a posteriori. Por lo general, aquellos estudios que han trabajado la competencia reflexiva
se han centrado en los elementos posteriores a la implementación y durante los últimos años se ha trabajado también aspectos relacionados con la reflexión en el momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el teacher noticing, que bueno, que alguien puede decir, ¿eso no es una competencia todavía? Bueno, hay un debate ahí sobre si es una competencia, pero bueno, de lo que se trata es de que se puedan dar cuenta de aspectos clave que van ocurriendo en el momento mismo en el que ocurren, ¿no? Y hay mucho menos estudios, ya son menores los estudios, que promueven una reflexión a priori, desde la planificación, para poder anticiparme a las cosas que vienen o prever algunas situaciones sí, situaciones que pueden surgir, ¿no? Claro, para ello adaptamos herramientas tales como los criterios de idoneidad y otras herramientas metodológicas, por ejemplo, como otros dispositivos como las narrativas, que permiten, y con esto ya vamos terminando, hacer o proponer esas categorías. Y digo, quería proponerla porque es de las más complejas de lograr. Entonces, fíjense, la competencia de reflexión o de valoración sobre la idoneidad didáctica de un proceso de estudio. También tenemos 4 niveles de desarrollo o de progresión que tienen que ver con, claro, fases del proceso de estudio en el que se reflexiona, el tipo de análisis que se desarrolla y la profundidad del análisis. Entonces, por ejemplo, así pues podemos ver un nivel 0 y dependiendo de la fase del estudio, en el nivel 0 son análisis que solo se hacen después de la implementación. En un análisis en donde no se identifican mejoras plausibles, o tampoco hay evidencia de referentes que permitan realizar o contrastar la reflexión que se hace después, ¿no? Con respecto a lo que planifiqué, por ejemplo, ¿no? Es un análisis de tipo superficial, que es un poco ambiguo, que no apunta a describir el proceso de estudio, tampoco a explicar qué fue lo que ocurrió en el proceso de estudio, y mucho menos a valorar, que este es como que lo más complejo de lograr. Y la profundidad... En 2 minutos. Un par de minutos. Vale, perfecto. Y la profundidad en el análisis, ¿no? Que ahí vemos el tema de la narrativa, que puede ser escrita o discursiva, que es superficial. Por ejemplo, si se trata de escribir un episodio del aula, entonces este dispositivo, esa narrativa que hemos nosotros utilizado en esas experiencias que estamos desarrollando en el proyecto, no logra evidenciar, no describe qué fue lo que ocurrió. Es decir, si un profesor o un colega o un formador lee la narrativa de este profesor, ¿cierto? Entonces no se puede hacer una idea de qué es lo que ocurrió. No se entiende, no se logra hacer entender. Y entonces ahí vamos haciendo una progresión, por ejemplo, a una narrativa que captura elementos esenciales y que es fundamentalmente descriptiva, a una narrativa que ya es más completa y comprensible, que involucra un análisis más detallado, tratando de seguir un modelo, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, la idoneidad didáctica, que es lo que yo trabajo en el enfoque transemiótico, y que va orientada a explicar y a responder preguntas por qué ocurrió lo que ocurrió y qué ocurrió en el episodio, ¿no? Etcétera. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en el episodio? Hasta una reflexión que ya está coordinada en 3 momentos, que es el nivel 3. Claro, yo hago la reflexión antes de la implementación, reflexiono las cosas que van ocurriendo durante la implementación y hago una reflexión posterior a la implementación buscando aspectos valorativos que intenten responder a qué se puede mejorar en el episodio y por qué. Claro, esta narrativa, por supuesto, ya sería una narrativa de tipo experto, de acuerdo con un uso sistemático de un modelo. Y nuevamente aquí aparece esta idea que comentaba hace un momento atrás, que reflexionemos de que es necesario una herramienta teórico-metodológica, que el profesor se apropie de esas herramientas, que las conozca, pero que no solamente que las conozca, sino que las utilice y que este uso les permita cierta sistematicidad en el tema del análisis que va desarrollando con estos propósitos. Claro, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Desafortunadamente no hay tiempo para las preguntas. Hay varias felicitaciones en el chat, pero yo creo que pueden contactarlo a través del correo electrónico, ¿no? Que aparece en su resumen. Sí, perfecto. Mira, solamente comentarles que aquí hay unas aplicaciones para quienes tengan interés de seguir profundizando en los usos y en ejemplos concretos del modelo CDM, del modelo de conocimientos y competencias que hoy les estaba explicando.
Y para mayor información, pues ahí está la página web donde está toda la productividad, los proyectos y los desarrollos que hemos utilizado. Muchas gracias. La verdad sí nos quedamos con las ganas de las preguntas. Hay varias preguntas y felicitaciones en el chat. Muchas gracias por contribuir con el 8º Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.